Hoy quiero hablarles de un queso muy especial, de poca acidez y que se madura en la medida que se va dejando en la nevera. Su sabor es medianamente ácido y su forma de fabricarlo es muy peculiar porque se empieza añadiéndole la sal a la leche. Me refiero al queso Crescenza, que también se le conoce como stracchino o stracchino, y es un queso de maduración suave que se envejece durante una semana y desarrolla un sabor rico y ligeramente ácido. Este queso se hace tradicionalmente en forma cuadrada y es untable, y también puede ser derretido para usarlo en las pizzas o en el pan. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro de mis videos. Y si todavía no se han suscrito, los invito a hacerlo para que siempre puedan ver de primera línea todo el contenido que continuamente estamos subiendo. También les invito a formar parte de nuestro programa de membresías para que aprendan muchísimo más de este bello arte. Y si quieren ir todavía mucho más, pueden asistir todos los sábados a mi programa Pregúntale al Doctor Quesero, que allí siempre hablo de un tema en particular relacionado con los quesos, por supuesto, y también respondo a todas las preguntas de la audiencia. Bueno, empecemos. Para hacer el queso Crescenza vamos a necesitar los siguientes ingredientes: un galón de leche completa que no sea homogeneizada, 56 gramos de yogur griego, unos 64 de cucharadita de Geotrichum candidum. Este hongo es opcional y se coloca si se va a almacenar el queso por más tiempo para que tome más sabor. Rennet según las especificaciones del fabricante. Yo en mi caso estoy utilizando 2,6 mililitros de Rennet porque eso es lo que especifica mi fabricante. 25 gramos de sal marina y 2 mililitros de cloruro de calcio. Entre el equipo que vamos a necesitar está el siguiente: un termómetro, un cuchillo de hoja larga para cortar la cuajada. También podemos utilizar una lira para quesos, una cuchara o cucharón para revolver la cuajada, uno o dos moldes cuadrados, dependiendo de la cantidad que se vaya a hacer. Si no tienen moldes cuadrados, pueden utilizar el molde de feta que yo tengo en mi tienda virtual, drquesero.com, dos rejillas plásticas de drenaje, una o dos piezas de plástico de cartón rígido de 6x6 para voltear el queso, a menos que tengan la rejilla de plástico, y más nada. Paso número 1, calentamiento y adición de los reactivos. Comenzamos añadiendo los 4 litros de leche en la olla sopera y calentamos la leche a 100 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados. Puedes calentar directamente con la estufa o también puedes colocar la leche en un baño de María. Asegúrate de que el termómetro esté en sus 2/3 partes dentro de la olla para que registres una temperatura confiable. Y también asegúrate de calibrar tu termómetro antes de usarlo para que los datos que obtengas sean confiables. Ya alcanzada la temperatura de 100 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius, agrega el cloruro de calcio. Paso número 2, adición de la sal. En este paso debemos agregar la sal. Este paso es bastante inusual para la mayoría de los quesos artesanales, pero para este queso en particular vamos a agregar la sal antes de agregar cualquier cultivo. En realidad, esta es una dosis de sal mayor de lo normal, pero la idea es ralentizar la producción de ácido láctico por parte de las bacterias lácticas que están en el yogur y también de ralentizar la sinéresis para lograr un queso con un mayor contenido de humedad. En este caso, estamos colocando 25 gramos de sal marina. Cuando añadas la sal, asegúrate de que esté bien mezclada y diluida antes de colocar el cultivo. Paso número 3. Adición de los cultivos lácticos. En este caso vamos a agregar los cultivos, pero como no tenemos cultivos vamos a agregar yogur y debemos revolver bien por 1 minuto para que se disuelva bien el yogur en el cuerpo de la leche. En este paso vamos a agregar también el hongo blanco Geotrichum candidum, porque vamos a madurar el queso por una semana. Pero si no piensas madurarlo, sino consumirlo de una vez, puedes obviar este paso. Ya añadidos el cultivo y el yogur, deja que este último se hidrate por 5 minutos y luego revuelve por 1 minuto para que se disuelva tanto el yogur como el hongo en la leche y deja todo madurando por una media hora. Paso número 4, cuajado. Nuestro siguiente paso es agregar el cuajo o rennet para coagular nuestra leche.
Este debe estar diluido en agua sin cloro en una relación de 1:10. La dosis a usar debe ser la recomendada por tu fabricante del rennet. Yo en este caso estoy añadiendo 2,6 mililitros de rennet vegetal porque eso es lo que recomienda mi fabricante, pero puedes utilizar el rennet que tú quieras. Estos 2,6 mililitros los voy a diluir en 26 mililitros de agua sin cloro. Y una vez añadido el cuajo, revuelve por 1 minuto máximo y deja todo reposando por 1 hora para que la leche se coagule. Recuerda en este paso mantener la temperatura de 38 grados Celsius. Sin embargo, si la temperatura baja 1 o 2 grados, no te preocupes, ¿ok? Pero no más de eso. Mientras esperas que se complete la coagulación, asegúrate de haber desinfectado los moldes y las rejillas de drenaje que vas a utilizar para hacer tu queso. Paso número 5, corte de la cuajada. Para cortar la cuajada vamos a utilizar un cuchillo de hoja larga y la idea es conseguir cubos de 15 o 20 milímetros. También podemos utilizar una lira para quesos. Entonces cortamos primero en un sentido y después cortamos en el otro sentido y luego cortamos horizontalmente. Ya cortada la cuajada debemos dejar que ésta repose por una media hora sin tocarla. La idea es dejar que la cuajada ya cortada empiece a liberar suero. Pasada la media hora empieza a revolver la cuajada muy suavemente y cada 5 minutos, simplemente para evitar que se aglutine. Recuerda que el batido debe ser muy suave. En este paso no debemos molestar mucho la cuajada porque lo que queremos es que no haya mucha sinéresis, sino más bien que la cuajada conserve la humedad y se vaya acidificando lentamente. Y aquí te doy el primer tip. Para saber si estamos revolviendo con suficiente suavidad, fíjate en el color del suero. Si ves que este tiene un color amarillo verdoso y es transparente, estamos revolviendo bien. Ahora, si por el contrario tu suero es de color blancuzco y opaco, turbio, debes suavizar el batido porque estás revolviendo muy duro y estás rompiendo los miceles de grasa y estos están pasando al suero y por lo tanto tu rendimiento va a ser menor. Como dije, revuelve cada 5 minutos de manera bien suave por los próximos 15 minutos, es decir que debes revolver unas 3 veces. Ya pasados los 15 minutos, deja que la cuajada se asiente por 5 minutos en el fondo de la olla y pasado ese tiempo ya puedes pasar al siguiente paso, que es el desuerado. Paso número 6, desuerado. Una vez que la cuajada ya se haya sentado en el fondo de la olla, podemos retirar el suero. Y para hacerlo simplemente toma un colador o un molde y empieza a sacar el suero de la olla, así como lo hago yo en el video. Drena el suero hasta nivel de cuajada. En esta etapa las bacterias lácticas todavía se están alimentando de la lactosa de la leche y acidificando la cuajada, pero recuerda que este proceso es lento porque le colocamos la sal y la sal ralentiza el proceso. Paso número 7, moldeado. Ya drenado el suero, empieza a llenar los moldes junto con el suero restante, así como lo hago yo en el video. Ve llenando los moldes de manera simultánea para que la cuajada quede repartida equitativamente. Ya llenados los moldes, vamos a poner la rejilla plástica y hacer un primer volteado para que la cuajada vaya drenando suero. En este paso la cuajada debe mantenerse caliente a 75-78 grados Fahrenheit durante las próximas 4 horas para estimular que el suero libre se drene y el cultivo siga acidificando la cuajada. Este proceso de drenado lo llaman los italianos stufatura y es uno de los puntos más importantes para lograr un buen queso Crescenza. En las primeras 4 horas vamos a voltear el queso 3 veces, es decir, una vez cada hora, así como lo hago yo en el video. Y hecho el volteado, dejamos reposar el queso dentro del molde toda la noche para que siga drenando suero. Como dije, es importante cada vez que se voltee el queso mantenerlo caliente, así que lo que yo hago es envolverlo en papel film para mantener el calor. Paso número 8, desmoldado. Ya drenado el queso toda la noche, se pueden quitar los moldes y el queso final tendrá una altura aproximadamente de 3 o 4 centímetros. Tengan en cuenta que deben manejar el queso con muchísimo cuidado para que no se agriete porque puede estar todavía muy húmedo y no muy compacto. En este queso no tenemos paso de salado porque toda la sal se agregó al principio, ¿recuerdan? Y ya desmoldado el queso, se debe meter en la heladera a 4 grados centígrados por unas 6 u 8 horas para que siga drenando suero y ya pasado ese tiempo podemos meterlo a madurar. Paso número 9, maduración. Este paso es opcional y se hace si desea un queso Crescenza con sabor más fuerte. Para madurar el Crescenza, mételo en la nevera dentro de un recipiente plástico y sobre una rejilla plástica para que siga botando el suero.
Deja el queso madurando por una semana, volteándolo diariamente y drenando el suero que bote para que el queso esté lo más seco posible. Y pasado ese tiempo, el queso va a desarrollar una película de hongo blanco y allí ya puedes consumirlo. Ahora bien, si no quieres esperar los 7 días, pero quieres que el queso Crescenza desarrolle un mejor sabor, espera solamente entre 3 y 5 días y luego lo puedes consumir. En la medida que el queso se va madurando, puede llegar a ablandarse hasta el punto de hacerse untable. También vas a notar que el queso se empieza como a aplastar o esparcirse e incluso puede llegar a agrietarse en la superficie en la medida que envejece. Si esto te pasa, consúmelo rápido, ¿ok? El queso Crescenza proviene del italiano crescere, que traducido significa crecer y se refiere a untar el queso en la medida que se madura y se ablanda más. Esto también puede referirse a la tendencia del queso de hincharse un poco por efecto de la fermentación. Bueno, si quieres saber dónde buscar los cultivos y el kit para hacer este queso, sigue el link que te pongo aquí arriba. También te invito a que nos ayudes a soportar el canal perteneciendo al programa de membresías. Y de paso vas a aprender muchísimo más de este maravilloso mundo de la manufactura de quesos artesanales. Ah, se me olvidaba. El queso Crescenza o Stracchino pueden usarlo como ingrediente de ensaladas, especialmente de rúcula. También lo pueden utilizar en tortillas, pastas, salsas, pizzas, sándwiches o brusquetas. También se puede utilizar para gratinar o rellenar panes, que en Italia eso es muy habitual, pues lo incluyen en variedades como la focaccia de queso o la piadina. Por lo que respecta al vino, los mejores compañeros de juego de este queso son los vinos suaves y afrutados como el Pinot Gris, los frisantes y el Rioja, como por ejemplo el Gran Feudo o Castillo de Albay. Bueno, y si te gustó el video, te invito a darle manito arriba y a compartirlo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y ya sabes, come quesos porque una vida sin quesos es como un romance sin besos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.